he titulado esta pequeña presentación, que dura como unos 2 meses o 3, por los caminos del lenguaje, viaja al corazón y significación, y la significación y el sentido. Y obviamente, pues, lo más importante es la parte de abajo. Si ustedes recuerdan, el concepto del lenguaje que yo propuse aquí, Marichal, se buscan los apuntes. No, estoy intentando conseguirme fecha. ¿Cuál es el concepto del lenguaje que propuse? ¿No? Ahí sí, como decíamos antes de empezar, yo me voy a sacar mi nombre. El lenguaje como proceso, no es que el lenguaje es una vía de comunicación, que el lenguaje no es el proceso, y es un proceso que involucra la especie, la raza humana, la parte psicosocial, los individuos apropiándose de esos sistemas, y la parte social, que es justamente donde está uno metido para poder tener ese contacto de la información en la comunicación. Ahora, ¿qué hace ese proceso? Todo proceso implica pasar de un estado A a un estado B, a un estado C, es decir, eso es una cosa interminable, pero es un cambio de estado. Aquí tenemos la experiencia, debe volverse sentido. ¿Y eso qué quiere decir? Yo tengo contacto con el mundo físico, social, interactivo, y cada vez que entro en contacto con ese mundo, yo me oriento en él o me pierdo. Lo más importante es orientarse, y ese es el sentido de la dirección que le da uno a su experiencia para poder orientarse en el mundo físico, en el mundo social, en el mundo en el que vivimos, antes de pasar a otro planeta, a otra dimensión. Entonces, eso es lo que hace el lenguaje, es ese proceso que convierte la experiencia en sentido, y una vez que yo me he formado una imagen de la vida, del mundo, tengo un sentido, cada vez que enfrento una experiencia nueva, la voy a interpretar a la luz de lo que sé, y desde luego, nuevamente esa nueva experiencia me va ampliando el sentido o me va haciendo cambiar la dirección. Eso es lo que hace el lenguaje, una cosa supremamente elemental. Bueno, recordaron eso, ¿cierto? Ahora que yo lo menciono, que lo he escrito, es fácil de recordar. Sí, sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo cada vez que proyecto eso inmediatamente. ¡Hola, Darío! Buenas. ¿Cómo están? Don Darío Nabuyantes. ¿Cómo van esos tambales, tambores y todo más? Todos esos instrumentos de percusión van excelentemente. Excelentemente. Alles klar. Bueno. Este concepto del lenguaje, como digo, es central en cualquier cosa que uno vaya a hacer, da mucha claridad sobre qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego en este planeta como seres conocentes, en la estructura cognitiva, en el conocimiento de las emociones, en el crecimiento de todo, como persona, como ser profesional, como ser social, como todo? Ese es el lenguaje que lo hace a uno. Agregábamos pendejaditas. Decíamos, bueno, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos desarrollar esto que conocemos un idioma, o esto que en qué se convierte ese sentido? ¿Dónde está la materia de sentido? Entonces decíamos que yo parto de una hipótesis. Esto implica que hay una precondición biológica, y por consiguiente, en esas condiciones biológicas para el desarrollo del proceso del lenguaje, vamos a incluir lo que llamamos funciones neurales. Es decir, nuestra neurona, nuestro sistema neural, está diseñado con una serie de operaciones que debe realizar en contacto con el mundo exterior. Ese cerebro se dispara a hacer barbaridades, y alguna no tan bárbara. Hace cosas por uno. Yo no creo que es uno, no, ay, tan inteligente que soy. No, es que me tocó una esponja que tiene unas funciones mucho más desarrolladas, yo no tengo la culpa. Entonces la hipótesis es
el cerebro, el ser humano tiene un cerebro condicionado, marcado, diseñado con una serie de funciones y ustedes las recuerdan. A esas funciones la llamaba de Saussure, la capacidad innata. Pinker, ¿cómo lo llamaba? Instinto. Pinker, lo llamaba instinto. Un instinto. Lerner, Husserl, todos estos autores que ustedes conocen y han leído, nos hablaban de las condiciones biológicas para poder desarrollar. Entonces yo digo que esas capacidades innatas son esas funciones neurales. Y esas funciones neurales son la sensación, ya eso lo deben de apuntar. A partir de un día de estos, cuando termine, dentro de unos 2 o 3 años, el chorizo este que tengo montado aquí, les voy a enviar para que recuerden. La sensación, sabemos que captar señales físicas, estamos limitados biológicamente, nuestros oídos abarcan ciertos rangos, la visión, todo eso, estamos limitados. Ni somos ranas, ni somos águilas, ni linces, ni tortugas, ni nada de eso, somos humanos y como esa especie estamos limitados biológicamente en nuestra sensación. Entonces, ¿qué es lo que podemos a través de nuestros sentidos llegar como información? Y fuera de eso, y innatamente, instintivamente está la percepción que yo tomo como la sensación interior, ya no es el contacto físico con el mundo exterior, sino lo que ocurre dentro de mí, esa sensación que tengo yo, la percepción que convierte, interpreta las señales captadas. Si yo entro acá, claro que estoy hablando de un bebé, yo soy un bebé de 70 y tantos años, yo entro el bebé aquí, él inmediatamente percibe que hay algo o amable, o cálido, o agradable, o algo ingrato, eso lo percibe, pero una interpretación interna. Él capta las señales, el tono de la voz, todo lo capta. Así somos nosotros. Llegamos más viejitos, si yo entro aquí y veo este grupo, digo, uy, logré ya eliminar por lo menos el 75% de los posibles asistentes a esto. Hola, Buenas Ximena. tardes. Percibo, es decir, mi interior interpreta esta señal física como que hay algo, hay un vacío. Ese vacío, ¿de dónde sale? No solamente de las sillas, sino de la relación. Es el sentido que uno le da a las cosas que estamos haciendo ahí. Nos hemos ido acostumbrando. Sí. ¿Puedo decir una cosa? Y Sí. que es personal frente a la misma, digamos, a una misma situación. Por ejemplo, ahorita que Darío dijo lo de los tambores, para él los timbales y los tambores son música, son alegría, son vida, pero si uno escuchara esa música cuando hay ejecuciones, por ejemplo, que van a matar a alguien y tocan los tambores, uno podría al mismo instrumento, mismo ritmo, mismo retoque, tener, digamos, una percepción de la misma sensación. Digamos, el sonido de los tambores es igual, todos escuchamos lo mismo, pero no todos interpretamos lo mismo. Para uno es bruto, van a matar a alguien, y para otro es venga, hagamos una fiesta, a pesar de que es el mismo sonido, es el mismo O instrumento. bruto, ¿no? Matar a alguien, hagamos una fiesta. No Depende puede de ser. quién. Depende de quién. Bueno, humor negro. Pero esa percepción, la sensación, digamos, puede ser igual como especie, pero la hasta percepción... donde tenemos iguales los sentidos. Sí. Yo, por ejemplo, soy medio sordo, yo no digo sino lo que me conviene. Entonces, en esa capacidad, agudeza de los sentidos, de pronto no percibimos igual el mundo físico tampoco, el mundo externo. Pero de todas maneras, toda señal que uno vea allí en el ambiente va inmediatamente a reaccionar frente a ella con esa interpretación interior. Muchas veces no sabe qué pasa. Yo veo a mis amigas y les digo, por ejemplo, ¿qué te pasa? Estoy interpretando, percibo que algo anda, Algo ocurre. que como que se sale, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? No, que tiene los ojos marchitos, no, que te sientes como, y que no sé qué. Está con gripe. Esa es la percepción que tiene uno por el desarrollo de... Hola, John. Bueno, de manera que cuando hablamos de sensación, de información, de los sentidos, hablamos de percepción, es ese sexto sentido, ese séptimo, octavo, como diría por ahí el escritor, que es el sexto sentido. Entonces ahí tiene uno lo que es la percepción.
muchas veces no es capaz de expresarlo lingüísticamente, pero la siente, la vive, hay algo más que estar ahí. Y esa es la percepción. Que luego todas estas cosas se van a refinar. En la sensación se van degenerando los sentidos, pero la percepción se va agudizando en la medida en que uno va teniendo más experiencias interactivas. Pero desde cigoto ya tiene esas funciones metidas en el sistema neural. Vienen las operaciones heurísticas, que son también funciones inscritas en el cerebro. ¿Recuerdan eso? Todo el mundo sabe qué es la heurística. Nacimos como detectives. Con todo el equipaje que tenemos, nosotros tenemos que descubrir todas las señales que hay en el mundo para poder canalizar el proceso en algún sentido. Es la orientación que hay, son las funciones heurísticas. Descubrir, indagar. Entonces, lo primero que hace uno es explorar. Todos exploramos. No se quiere meter en gato por liebre. El niño, desde que nace, está explorando el mundo. De pronto uno no lo ve tanto, pero el pataleo, el tocarse, mirar, mandar remedio, van creciendo, van agudizando esa exploración. La comparación. Odiosas son las comparaciones, pero qué necesarias son en el desarrollo del conocimiento. Si yo lo comparo, todo es una masa, y esa masa no me permite a mí orientarme porque simplemente estoy metido en una masa. De manera que esta comparación inmediatamente va surgiendo. El lenguaje no sería posible que se convirtiera en sistemas semióticos, es decir, elementos discretos, que me permitieran representar ese mundo, si no fuera porque soy capaz de comparar, y obviamente al comparar, no yo, mi cerebro, al comparar va discriminando esas cadenas de sonidos que se van a convertir posteriormente en lo que conocemos como la gramática de la lengua, la fonética, la fonémica, lexicón, todo eso que tiene la lengua no sería posible desarrollarlo si nuestro cerebro no estuviera previamente condicionado, marcado con una función de estar comparando. Exploro, comparo, establezco diferencias, semejanzas, eso es importante en el conocimiento. O sea, el proceso heurístico es discontinuo, es discreto. El proceso lingüístico es tanto lo uno como lo otro, es tanto analítico como sintético, y la función heurística lo que está haciendo es tomar la masa, analizar, descomponerla, comparar, y va proyectando una imagen que posibilita el manejo de la lengua en cualquier contexto. Entonces, cuando hablo de procesos discretos, estoy hablando de operaciones que realiza en algún momento el cerebro para poder entrar a formar lo que al final llamamos sistemización, es decir, construir sistemas. Bueno, entonces viene el análisis. También, sí, que son operaciones de alto vuelo, de las superiores, nos diría Vygotsky, son las operaciones superiores. ¿Superiores qué? Comparado frente a la ameba, o frente a la hormiga, o frente, qué sé yo. Porque estas operaciones, estas funciones, de todas maneras van a estar funcionando, operando en muchas especies. Todas las especies vivas, de alguna manera, pasan por esos procesos. Las plantas, ¿vieron? Las plantas hay que analizar para ver qué es lo que pueden tomar y qué no pueden tomar. Todo eso está inscrito en la célula. Es información que está metida allí. O si no, no habría posibilidades. Se analiza. Y así como se analiza, puede hacer lo contrario, se sintetiza. Entonces, cuando yo estoy conociendo algo, como niño, 2, 3 años, el juguetito, hablábamos de eso, lo tomo, lo desbarato y después trato de volver a componer. Quiero mirar qué tiene por dentro. Una de mis grandes frustraciones cuando yo tenía unos 4 o 5 años, vivía en Cali, veía y oía volar los avioncitos esos que tenían aquí. Yo quería un avión, pero de eso.
Me regaló el niño Dios uno de latón, tamaño como unos 25 centímetros, con unas llanticas que eran como cajitas de esas de pomada. Lo saqué contento, por la frustración de que no era el de verdad, pero contento de que al menos ese microavión estaba en mi mano. Apenas salí a la calle, una primera llanta que le salió a volar, primera caja de pomada que voló. Tratar de ponerlo, no pude, no sé qué pasó con mi avioncito, desapareció pieza por pieza en algún lado. Entonces, esas son las operaciones que le muestran a uno, no son cosas absolutamente lingüísticas, pero en el comportamiento muestran que el cerebro está realizando esas operaciones. Ahí me encontré un par de chiquitas así a las que yo llamo los clones, caminos de acá, cada una con su tremendo paquete de crispetas. Le pregunto a la chiquitinga, ¿cómo se llama la chiquitinga? Andrea. Andrea, ¿qué estás comiendo? Teta. Teta. Está comiendo crispetas. Entonces, en ese caso, simplemente está funcionando, qué le gusta, qué no le gusta, qué piden y todo lo demás, porque están haciendo todas estas operaciones están en su cabeza. ¿Cuántos años tiene Andrea? 2. No, todavía no cumplió los 2. 20 meses. Y ya están ahí mirando, dándole nombre a las cosas. Ese nombre no sería posible si no hay esa asociación entre todas estas análisis, comparación. Bueno, ella llama tetas a lo que nosotros llamamos crispetas. De todas maneras, las dos son muy sabrosas, de tu cuenta. Y uno va comparando. Con esta información que le aportan a uno estas funciones, Comparación y el análisis. cerebro va haciendo clases de objetos, va juntando. El niño va aprendiendo, estas cosas se pueden comer, esta no, esto es un juguete, esto no es un juguete. Uno le va diciendo también, pero no basta con decirles, ellos que tienen que hacer esa aglutinación de objetos por clases. Eso es importante en la construcción del sistema lingüístico. Ustedes saben que hay dos relaciones fundamentales en la gramática de toda lengua. Me decía María Fernanda Puente, por ejemplo, que hay unas relaciones que se llaman paradigmáticas, es donde uno va metiendo toda la clase de palabras, aquí están los sustantivos, aquí están los adjetivos, aquí están los verbos, aquí están las conjunciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo empieza a hacer uno desde de nacer. Entonces va haciendo clases, pero ya cuando va en el contacto con el mundo exterior, va haciendo lo mismo. Coge objetos y los pone juntos. No hay que observar a un niño a ver cómo amontona los objeticos. Para uno a veces no tiene sentido. Mira, esto que es lo que están haciendo. Pero para ellos sí, ellos saben qué categorización están haciendo de los objetos que están poniendo juntos y los que están poniendo a otro lado. ¿Qué puede ser? Estos son de un color, tienen una forma, son para tal cosa, es decir, de acuerdo con lo que ellos van armando de su cabeza. Para que la clasificación es parte esencial de esas funciones naturales que están marcadas en todo cerebro humano y ya diría que en todos los seres son capaces de hacerlo. Lo mismo, la medida que está experimentando y va clasificando, una de las cosas que hace es descubrir las cualidades que tienen los objetos. Calidad, ellos saben, por ejemplo, que hay objetos que son muy duros, si se pega una canilla lo de chillar, hay otros que son blandos, entonces también va aprendiendo a distinguir esas calidades o cualidades que tienen los objetos. Si no las pudieran distinguir, no podrían luego asociar lo que ellos perciben prelingüísticamente con lo que él está nominando, narrando, contando lingüísticamente. Ya que son precondiciones para poder avanzar en esa gramática de las relaciones paradigmáticas y las otras que son las sintagmáticas, es decir, cómo van las cosas juntas o cómo yo voy haciendo categorías para luego juntarlas. Uno diría que hay como un orden, ¿cierto? De exploración, comparación, análisis, síntesis, porque usted no puede sintetizar sin analizar, me imagino. Es que son las dos caras de una misma moneda. Okay.
pero lo que es clasificación y calificación sí tienen que ir en paralelo. A ver, uno puede pensar que esto sigue un orden de desarrollo, va apareciendo en el tiempo. Podría pensar que este es un orden lógico interno de esas operaciones, podría pensarlo. Yo no me atrevo a decir ese es el orden en que estas operaciones se dan, sino digo que estas funciones están metidas todas allí. Según las circunstancias se disparan una a la otra según las necesidades y vuelven y se juntan todas para poder. ¿Te perdiste? A ver, Estoy Piaget. pensando que tal vez Piaget sí pone algunas, digamos, en algún orden cuando él las observaba en los niños que lo observó. Obviamente Piaget, digamos, ahorita ya dicen, bueno, los niños hacen más cosas de las que Piaget decía en el momento en el que las propuso. Pero él sí, algunas de las operaciones, él dice que hay unas que son concretas, de tocar, y que son las que primero los niños aprenden y que ya después de que desarrollan el pensamiento concreto pueden tener, digamos, las de pensamiento abstracto. No es necesario el análisis las de coger el carrito, desbaratarlo, tratarlo de alguna forma, no pueden imaginarse. Hay unas que son concretas y unas que son abstractas y sí tienen que ver con la experiencia, con la edad, con la madurez del sistema. Eso dice Piaget. biológico. Yo digo que estas son condiciones biológicas. No estoy hablando del proceso de desarrollo, de demostración explícita de lo que está ocurriendo en el cerebro del niño, ni en el orden en que se dan. Yo no me atrevo a tanto. Lo que yo digo es, todo este paquete de funciones ya están ahí, que van disparándose de acuerdo con las circunstancias, que uno las observa, las ve en la medida en que el niño va con ese desarrollo, digamos, desarrollo motor, que es cuando uno los puede observar. Pero antes de eso no existían, van surgiendo así como una cuestión espontánea o simplemente se van disparando y van madurando, van creciendo. Para mí lo que estoy diciendo es, estas son precondiciones biológicas para poder seguir todo ese proceso del que habla Piaget y los piagetanos y los que hablarían los demás. El orden en que se ven. Lo que digo es, yo puedo pensar que el análisis ya está metido allá por esas cosas que veo, pero antes de eso ya hay otras cosas en las que no veo una manifestación explícita del niño, pero que como así que de la noche a la mañana aparece haciendo ciertas cosas. Es que el cerebro va disparando una por una en un orden determinado, o es que el paquetico está allí, lo que Chomsky llamaría Language Acquisition Device. Bueno, esto es mucho más que la Language Acquisition Device, porque está orientado a tratar de comprender de dónde arranca todo el conocimiento humano. Sí, pero es que la posibilidad de todas estas, uno nace con ellas. Y bueno, dirían los psicólogos, en la medida en que uno, el cerebro va madurando, no va teniendo experiencia, pues va siendo capaz de más complejas de estas. Claro. O sea, todo el mundo nace con la posibilidad de... Eso es, de acuerdo. Biológico. De acuerdo, no voy a decir que no, que están equivocados ustedes que han estudiado tantas cosas. No, lo que yo digo es sí, efectivamente, en la medida en que todo el desarrollo biológico se va dando el crecimiento, cada día va a ser más capaz. Cuando esta chiquilla, Floncito, que me encuentro ahí, me dice que está comiendo tetas, si yo le pregunto, ¿estás comiendo tetas? Si yo hubiera preguntado eso, me ha dicho, no, teta. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Ya en su... Ella entiende, pero todavía no Pero tiene uno la lo puede- posibilidad de pronunciar Exactamente. mejor porque no han desarrollado. No ha podido, es decir, no ha llegado al punto de coordinar lo que ese cerebrito hace con lo que estas cosas que tienen que ajustarse de alguna manera puedan hacerlo. Lo mismo ocurre con movimientos, no sé qué, la motricidad, no sé cuánta, y las cosas se dan, el algoritmo. Es eso. Pero para que eso se dé, tiene que haber un punto inicial, y el punto inicial es un paquetico de funciones que están allí. Y eso es lo que haría al ser humano capaz. Yo soy capaz, dicen en estos días, ¿no? Bueno, todos somos capaces de hacer porque estamos dotados
de esto que Pinker llama el instinto, que son cosas que están marcadas en el cerebro ya. Las avecillas del campo saben hacer sus nidos, y qué bellezas que hacen, nadie le ha enseñado, pero es un desarrollo, ya está metido ahí la información. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando se disparan aquellas cosas, es necesario, es la hora de poner los huevitos y calentarlos, de tener ahí el machito que le fertilice los huevitos, y entonces lo hacen, nadie le ha enseñado. Eso es lo que ocurre con estas cosas. En la medida en que va creciendo, van madurando, van siendo más desarrolladas, en algunos que en otros, según las circunstancias. Yo, por ejemplo, soy muy malo para comparar, para calificar soy una madre. Bueno, señor. Y el nivel de desarrollo depende de las experiencias que uno tiene, pero solo eso. Bueno, O algunos vienen más dotados con esas capacidades que otros. eso me lo pueden explicar en la cultura esa allá de, ¿cómo se llama? Hindú, Pregunto por qué. Mahabharata. Mi esposa me dice que yo soy torpe para cosas ¿Manuales? de la casa. Cuando se daña algo en la casa o cositas así, yo no sé cómo Eso es la manera que me va a bailar. Maltrato. Pero es porque yo Qué siento maltrato. que yo estoy viendo mi niñez, más o menos ahora, porque mi niñez fui muy shelter, muy Protegido. y no tuve que hacer nada. Y ahora Entonces, Sobreprotegido. Sobre no esto tuve te experiencias de hacer cosas, arreglar cosas, Claro. experimentar, explorar. O sea, sí tuve la del niño normal, pero pues de pronto ya como en late childhood no tuve las experiencias de como de sufrir y arreglar las cosas o algo así. Entonces ahora estoy enfrentando eso y quizás ahora estoy desarrollando esas partes de exploración y eso, pero entonces yo me pregunto, ¿solamente es eso, la exposición a la experiencia? O de pronto que algunos nacen como más brillantes en eso o más... Bueno, algunos somos genios, ¿no? que Pero- otros. Pero de ambas. A ver, lo que todos venimos con esas funciones. Lo que uno observa es lo que tú estás diciendo. Hay algunos que vienen inclinados hacia determinado tipo de cosas, que tienen como más facilidad, como que le llaman más la atención a algo. No es que no tengan la capacidad, que se inclinan más por ciertas cosas que les atraen, o que las circunstancias les obligan a hacer. Claro. Estos niños en la calle, 8 o 9 años, los problemas que resuelven que uno como adulto académico, PhD y con postdoctoral, no sería capaz de resolver. No quiere decir que si va a resolver el problema no lo pueda hacer en los siguientes 3 o 4 años. Pero eso necesito, en esa experiencia, con ese equipaje, te hacen unas cosas que es asombroso. Entonces los seres humanos son así. Ahora, sí, todos traemos equipaje, algunos tienen unos cerebros que son como más pilositos, algunos son hiperactivos, otros bueno. Pero, de todas maneras, si tenemos la oportunidad de hacer algo, estamos en capacidad de aplicar estas cosas para aprender lo que nos interesa, para desarrollar lo que nos interesa. Yo, por ejemplo, me inventé inconscientemente una cosa muy agradable. Yo me crié en un pueblito, en el sur de Tolima, donde no había electricidad ni nada de eso, había que rajar leña para poder cocinar. Entonces los hermanos los niños teníamos la obligación de rajar leña. Pues yo me inventé inconscientemente un sistema para no tener que rajar leña. Era que yo cogía el hacha, daba el primer hachazo y suave. Pues me hacían ampollas, me reventaban y me salía sangre. No, pero ¿cómo quiere que yo haga esto? Mire, bueno, cerebro vivo, ¿no? Pero los otros hermanos, yo era el menor de 12, de manera que el niño no podía poner, pero sí, ¿cómo van a poner al niño a hacer eso? No es que el niño tiene que aprender, no, el niño no quería. Entonces se inventa una cantidad de cosas, de poderes de eso que ustedes, digo, por allá en esa filosofía oriental nos enseñan, ¿no? No desarrolla muchas cosas, tiene la capacidad. ¿Cómo puede aguantarse una temperatura bajo 40 o 50 grados en pelota, en una punta de un cerro de eso? Y lo hace. ¿Cómo hace?
porque todos tenemos una capacidad para hacer las cosas, pero como no tenemos la oportunidad, entonces aquí en Cali a los 17 grados sacamos ruana y aboricos y bufanda y todo, nos estamos congelando. No estamos. Entonces son las dos cosas. Es el trabajo, la relación entre el sujeto y el objeto, es la experiencia, lo que va haciendo que uno desarrolle unos ciertos esquemas, una cierta estructura de conocimiento, de emociones y de todo lo demás, estructuras afectivas, porque no es solamente la parte de conocimiento y saberes, sino toda la estructura de personalidad, pero todo depende de estas cosas. Bueno, yo estoy, claro, esto ya hemos hablado, la cuantificación, tal vez es lo que va apareciendo un poco más tarde. Tiene que ver con el tamaño, con la cantidad, con el peso, medida, estos son más difíciles porque son medidas de cierta orden. Pero no quiere decir que el cerebro no venga ya con esa función de cuantificación. Que yo soy malo para la matemática, ¿quién dijo? Que no me gustaron otra cosa. Que no aprendí sino a restar, ¿qué culpa? La vida no me ha dado sino deudas, entonces tengo que aprender a restar, ¿cierto? ¿Para qué multiplico? ¿Para qué? Me multiplico yo, 5i, pero lo que es de ahí para arriba, la matemática va hasta cierto punto, pero está el otro loquito al que le gusta, se inclina por eso. Pues todos nacemos con la capacidad de cuantificar, es decir, de entrar en el mundo matemático, en el mundo numérico, entonces tenemos la capacidad, pero no tenemos la oportunidad. Un niño en el semáforo, analfabeto, es capaz de hacerte operaciones matemáticas y no se deja engañar cuando la cambia y todo eso, ¿cómo hace? Yo antes me gustaba la matemática, pero un profesor me dijo que yo era estúpido. Y desde ahí perdí interés y hace ya más de 30 años. Pero eso no quiere decir que no tengas la capacidad. A Einstein también le dieron algo Sí, claro. parecido, ¿Tú ¿no? le creíste, John? ¿Tú le creíste? No, ¿Usted le creyó? porque- A mí el profesor de castellano me dijo, oye, usted va a saber más que los libros, pues. Profesor de castellano, de lengua española. Y yo dije, pues sí, yo voy a saber más que los libros. ¿Y sí? Y me propuse a saber Sí, más que pasó, los libros. claro, sí pasó. Fue un reto y lo acepté. Pero la ira que me dio el maestro, porque yo no hubiera podido matar si hubiera tenido porque señor. Mi caso es como diferente a lo opuesto a yo, porque estaba pensando que también alguien puede decirle a uno que no puede hacer algo, y a mí me pasó que yo no sabía pintar, y luego en primero de bachillerato mi profesora me dijo que sabía pintar, y yo le creí, y yo seguí pintando, y yo ¿Y cree que ha dicho Alexis que le crees? Es como crédula, ¿no? No, es que no pinto nada en este caso. Has pintado pajaritos en el aire. Bueno. Profe, entonces puedes funcionar de las dos formas, o eso negativo que Claro. A mí me pasó negativo. Alguien puede también cambiarlo. Claro, ahorita estamos hablando de la parte cognitiva, pero está toda la parte afectiva, que es supremamente compleja. Yo también le puse un poquito de rabia a las matemáticas porque yo estudié en un seminario, un purista de esos llegó y me había puesto 5 en la previa, examen parcial, y un compañero le dijo, pero es que él copió, entonces vino, usted copió, ahora tiene 0, y copió ¿qué? Le perdiendo ya para el bote, eso. El recaiga, pero era un preadolescente, 12 años, 13 años. Ahora que estoy en estos 15, veo que hubiera sido muy bueno que hubiera podido seguir el camino de la matemática y enriquecerlo con todas las ciencias naturales y todo. De pronto podría hablar de cosas interesantes, si supiera eso, vería el mundo de otra manera. Pero sí, a ver, Puede ser también que uno se convence que eso no lo necesita, que uno diga, es que yo no voy a necesitar eso. siempre tenemos excusas para decir no. ¿Y a mí para qué me sirve hablar inglés si yo no voy a ir a Estados Unidos? Ah, sí. ¿Y yo para qué voy a estudiar cálculo? Es eso yo nunca, lo único que necesito hacer, lo que digo yo, prestar nomás. ¿Y yo para qué química si no voy a estar en un laboratorio? Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Mi familia era muy pobre, entonces ¿qué pasaba? Íbamos en el pueblito, mi madre llegaba, veía una puntillita y se agachaba y la recogía.
Ella se hacía su ropa, entonces la ropa la hacía con bolsillo, con el bolsillo. Mamá, ¿para qué le coges eso? Más adelante la podemos necesitar. Un pedazo de cabulla, cualquier que estuviera limpia, bueno, la cogía, la doblaba. Mamá, por Dios, ¿por qué te pones de basura? Más adelante lo necesitaba, mamá, simplemente 8, 15 días después. ¿Será que era una puntillita en algún lado? No podía uno ir a comprar una libra de puntillas porque con qué las compraba. Pero ahí estaba la puntillita, está medio curva, aprende a enderezarla, ponga en el piso con el martillo de áreas, y la puedes clavar. ¿Qué? Las circunstancias lo van llevando a decir, bueno, ¿qué ocurre con estos conocimientos teóricos? Uno nunca sabe en qué momento van a ser útiles. Y van a ser, de todas maneras, saber cosas, poder entender el mundo de alguna manera más racional, le va a ayudar a uno a vivir en él de una mejor manera. Pero la importancia de estas cosas está allí. No es yo para qué voy a hacer, no, yo no hago eso porque yo no lo necesito. Yo nunca quería ir a los Estados Unidos. Ah, tan horrible, gringos, imperialistas. No querían. ¿Y acaso es que todo ese sarampión de la adolescencia que ha pasado por ahí es porque no ha vivido? Pues. Era izquierdoso, ¿no? Era izquierdoso. Medio izquierdoso. Y entonces, ¿qué ocurre? No, yo allá nunca. Jamás. Pero me cogió la vida y tenga, Eso pasa. allá va a dar. Qué bueno hubiera sido que hubiera podido aprender inglés alguna vez en la vida. En este momento podría estar hablando en inglés. Bueno, entonces es eso, es decir, el cerebro tiene todas esas potencialidades. No es que yo nací sin la posibilidad de cuantificación, no. ¿Quién le echa el ojo a la papa más grande en el comedor? Hermanos. Ay, porque ahí papá le dio una papita. Hola, hermano. Ay, mire que hable. Están mirando la cantidad y todo eso, están mirando, todo eso se mira. ¿Sí? La niña de chiquitica ya se ven gordas y pesadas, ya tienen una noción de cantidad. De volumen, que es lo mismo. Es decir, la cuantificación es todo, toda la dimensión. Bueno, ¿qué más para recordar? El orden, seriación, poner orden, organizar las cosas de alguna manera, primero, segundo, tercero, o toda la secuencia lógica. Todo eso que hace uno para organizar. Y finalmente, algo que está metido en la cabeza es la sistemización. Llamamos sistemización. ¿Qué quiere decir eso? Con toda la información que voy recogiendo, tengo que ir organizando sistemas para que aquello no sea un caos. No, pues tengo que ver que esto va con esto y se relaciona con esto y se relaciona con lo otro. Todo va bien hasta cuando llegamos a la escuela. Cuando llegamos a la escuela, que vienen los maestros y nos cogen y nos desbaratan el mundo que vamos construyendo tan bonito. Entonces ya, concéntrese, hoy vamos a hacer esto. Y hoy hacemos matemáticas y mañana, algunos días ciencias, pero esto de matemáticas nada tiene que ver con eso, ni con historia, ni con nada. Pero lo que hacemos es empezar a amontonar una cantidad de información en la que no podemos establecer relaciones con todo. Eso es lo que nos lleva a limitarnos y a tener discursos tan limitados como los que tenemos normalmente. No somos Da Vinci, somos esa gente que miraba todo de todas maneras, porque en el sistema educativo vamos a resultar limitados. Bueno, obviamente, si vamos a hablar de lenguaje, sentido, necesitamos de la significación. ¿Eso qué quiere decir? Pues nuestro cerebro está dotado de una capacidad para interpretar las señales externas con alguna asociación de algún mundo de referencia.
Si yo veo a mi mamá como solía verla cuando yo estaba pequeño con una correa en la mano, yo ya sabía que era lo que venía. Mi hijo, ponle la correa porque se va a preocupar. No, el pequeño nunca usaba un cinturón porque eso es costoso. Una cuerdita acá, colgaba uno para acá. O mi madre hacía unos pantalones que venían con las tirantas incorporadas. Bueno, de manera que ahí tenemos la significación, es la capacidad de tomar una señal física y asociarla con alguna idea. Como los perritos. Cuando ve que uno coge la bolsita de la comida, ya ellos saltan y brincan, ya saben que vienen. O ven el plato vacío y empiezan a ladrar. Ese perro que anda acá, un perro así chiquito, hace un escándalo a las 6 de la mañana porque el plato está vacío y hay que levantarse y echarle comida. Entonces son señales, signos. Eso está dado por la condición, la capacidad de significación que está metida en el cerebro. Entonces, la significación es la representación semiótica. Todos los signos que se usan en la cultura, de mundos experienciales. No es el mundo como él es, sino el mundo que uno vive en la experiencia. La experiencia que alcanza con sus sentidos y la experiencia cultural que le dan a uno en el entorno donde vive. Entonces ahí es donde estamos oyendo esa significación. Y obviamente la creatividad es algo que, con la que nacemos. Niño, ¿usted por qué pinta un caballo verde? O sea, los caballos no son verdes. Bueno, si ahí me da la gana que sea verde. Pero la maestra me va a decir que no hay caballos verdes. La creatividad en este caso quiere decir con lo poquito que uno va desarrollando es capaz de crear infinitamente muchas cosas. Con los 2 o 3 garabatos signos que está aprendiendo el niño es capaz de hacerle entender a la mamá yo no sé qué tantos discursos. Y los combina, los 3 o 4 gestos o los 3 o 4 berridos y aullidos que da, y la mamá ya sabe para dónde va la cosa. Pero es una creatividad de chiquillo, de pequeñito, tiene esa creatividad. Es que la célula tiene, ¿no? Una célula así chiquita con otra y de pronto termina con una belleza como nosotros. Bueno, la creatividad entendida como la proyección de recursos semióticos para construir nuevas dimensiones de lo real psicosocial. Y aquí hay que establecer la diferencia entre la realidad física, el objetivo, lo que está por fuera y la que yo construyo acá. Pues eso es lo que está haciendo, no sé si la una llama realidad o lo real, no sé cómo la llama, pero eso son 2 cosas diferentes. Bueno, hasta ahí el resumen. ¿Dónde está Andrea? Está metiéndole el hombro. Yo estoy como yo voy a hacer el aclaro. Ah, tú vas a hacer el aclaro. Oh, qué maravilla. Vamos a citar con los 2 que trajo esta cámara. ¿Bien? Y Mena quería hablar, pero déjame yo avanzo un poquito. Luz Elena, no, yo la llamé porque pues Tito le había propuesto a ella y le llamé a ver si trabajamos en eso, pero se fue. Tuvo que viajar. Hablamos que esas funciones van a tener que ser organizadas en la construcción de ese sujeto para que pueda participar en la cultura, por eso lo van a domesticar. Entonces hay unas circunstancias históricas, espaciotemporales y sociales. Hay un ambiente cultural circundante. Hay un entorno afectivo y socioeconómico familiar. Está preparado el pesebre y entonces aparece el infante. Sale de la nada, creo. Ese infante está sometido a todo el ambiente circundante, al ambiente afectivo y socioeconómico familiar, es lo que estaba hablando María Fernanda ahora de las emociones, como van a influir también.
Y entonces, dada todas esas presiones que se ejercen sobre ese infante, aparece en algún momento el sujeto social. Sujeto social que hace hueco por todas partes. Decíamos que no siempre el sujeto social está tan sujeto. Decíamos en ese momento que uno puede estar inadaptado. No me puedo acomodar a ese medio y a esas presiones que hay sobre mí desde que nací. No me gustan y no me adapto. Y soy el niño rebelde, y el niño grosero, y el niño patán, y el niño que coge a las niñas y les todo ese pescuezo, les desbarata los juguetes, les rompe todo. No quiero incorporarse. A la larga puede que sí, pero hay algunos que permanecen inadaptados. O hay otros como yo, normalitos, sujetos sociales que nos sometemos. ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Entonces respetamos las normas, algunas, otras nos brincamos por algún lado. Pero más o menos la gente dice, bueno, con esto se puede convivir en cuanto sea de hijos. Pero está adaptado, se comporta como un ser normal. Y luego están los otros sujetos sociales que son los que estuvieron domesticados y luego se liberaron, echaron escopeta al hombro y se fueron al monte y salvaron. O cosas como esa. Los que primero fueron muy juiciositos y luego se desadaptaron. Por eso la gente es un desadaptado, hay que mirar si alguna vez estuvo adaptado. Si no estuvo adaptado no hay nada que hacer. Con ese no hay nada que hacer. Con los desadaptados de pronto todavía se puede componer. Bueno, pero eso es lo que hace, y ese sujeto social sale de allí porque está dándole sentido a las experiencias que tiene. Entonces lo van moldeando a uno en el entorno, en la familia y todo. Amiguito, no sea grosero, no diga las palabrotas, diga las más grandes, respete, coma de la sopita, acuéstese temprano, acuéstese con quien pueda, pero tranquilo, es decir, temprano. Bueno, esas cosas, esas normas que nos van metiendo, que nos llevan a adaptarnos o a no adaptarnos. Venía luego la época, decíamos, la que más le gustaba a Arana. La época del otoño, ¿no? Eran las funciones del lenguaje y aquí era donde les había pedido que de pronto dieran una miradita a las funciones del lenguaje. Ustedes leyeron un texto que era de Jacobson, de Roman Jacobson, Lingüística y Poética. Ustedes recuerdan lo que plantea Jacobson como funciones de la, bueno, dice language functions. Yo creo que no estaba refiriendo tanto al lenguaje como lo entendemos nosotros, sino a la lengua, funciones del idioma, de la lengua. ¿Recuerdan qué es lo que hace él? Los que leyeron, los que no leyeron, pues de pronto también ya era olvidado. Él habla de poetic functions. ¿De qué? Poetic function. Sí. Pero ¿qué más hace él antes, cuando va a hablar de las distintas funciones que él propone? Y que el escritor es un espectador. Esa parte fue lo que me llamó la atención. El escritor es un espectador. Pero antes de llegar a esa función poética, pero para llegar a entender lo que la es función significación, poética, son factores que determinan la función de lengua. Decíamos que lo trae sujeto, significador, intérprete, el contexto, el mensaje, el código, cómo lo dice, y asociado a cada una de esas cosas hay una función. exactamente, es algo que el investigador normalmente hace, hemos dicho siempre, es montar su objeto empírico. Entonces, ¿qué hizo Jack? Mirando qué es lo que pasa, entonces viene y propone un ¿qué? Un emisor. y un receptor. Bueno, él dice addresser. Y un canal. Sí, el receptor. Receptor. Un canal. Un mensaje. ¿Cómo? El código. Un code, un context y un contrast. Contexto. Y Un contrast. Contraste. Transmite el código. Ahí dice el código está ahí. Pero él habla de context, que es como el mecanismo de transmisión.
el mensaje, el código y cuando se refiere al mismo código está hablando de la función metalingüística. Sí. Entonces habla aquí del emisor. Y el contacto. Ah, el Eso, contacto. el contacto, sí. ¿Qué nombre le da él a estos, las funciones? Estos son como hitos de referencia del discurso, se llaman funciones, O sea que Los factores. los factores. referencial emotiva, conativa, metalingual. Esta cuando se Emotiva. centra en el emisor es, ¿cómo se llama? Emotivo. Emotiva. O expresivo. A mí me duele, a mí me encanta, soy feliz, yo. Y si el lenguaje, el mensaje se refiere al receptor, El contexto. ¿cómo se llama la función? Pues, Conativa. Conativo. Conato es movimiento, es como querer causar algo del otro. Y si hablamos del contexto, esa habla de la función Referencial. referencial. Pero el otro texto es representacional. No sé si eso va con el contexto. Depende, o representacional. Referencial es a qué se refiere, que representa. Bueno, es decir, lo que estamos haciendo aquí es marcar los hitos, los factores, y entonces uno puede en el discurso referirse a eso o referirse a algo más. Cuando habla del mensaje, entonces aquí habla de la función. ¿No es así? ¿En cuál? Al mensaje. El La función mensaje. poética, ¿no es? Sí, poetic function. Cuando habla del código, metalingüística. ¿El código o el contacto? Cuando habla del canal o el contacto, habla de la función. ¿No es? ¿Función qué, perdón? Fática. La función fática es simplemente cuando uno quiere darle a entender al otro que uno está ahí. Ajá. ¿Aló? Sí. Hasta que ¿Estás ahí? Hasta que Ajá. queda Sí, sí, sí. Bueno, está hablando por teléfono. Ajá. No. Buen conversador que es. ¿Ah? Buen conversador. El orador, especialmente los americanos cuando están hablando, hay un momento en que uno cree que van de él y dice, this is like, y hay un montón esperando. O sea, simplemente cumple la función de mantener al otro en contacto.
ese es el asunto, es la función fática. Pero si uno mira esto, en realidad lo que está haciendo todas son como referencias, como hitos, puntos de referencia en todo el discurso. ¿Cuál es la función emotiva? Ya dijimos cuando habla el yo. ¿Cuál es la conativa? Cuando le habla al otro, normalmente quiere ocasionar algo en el otro. Por favor, abre la puerta, mira cómo estás de hermosa hoy, mira qué belleza, ¿no? Piropo, el insulto, la orden, la petición de favor, la información que se da, la petición, que todo eso es la función conativa, es mover al otro a hacer algo también. Cuando habla del código, entonces habla de la función metalingüística, es decir, usar el código para hablar del mismo código. Un sustantivo es tal, como por ejemplo tal palabra. Yo estaba hablando del idioma para hablar del idioma. Habla en el idioma para hablar del mismo idioma. Es la función metalingüística. El contexto referencial. Normalmente lo que nosotros tenemos en la comunicación son este yo y este tú. Son los dos actores. Ellos dos están por dentro de la comunicación. Ellos son personas, como en el teatro, son los personajes. Por fuera está todo lo demás, que es ese contexto del que habla aquí la función referencial. Entonces este está aquí, que es él, ella, etc. Cuando hablamos de alguien más que no es una persona. Esto es interesante, por ejemplo, en el caso del español y el inglés contrastan. Lo que llamamos la tercera persona, en realidad no es persona, es la no persona, algunos lingüistas la llaman no persona. Pero en español, la tercera persona o no persona no se marca en el presente. Yo canto, tú cantas, hay una O, hay una S, pero llegamos a canta, ¿dónde está la marca? Nada. La A que aparece allí es simplemente lo que llamamos la vocal temática, es decir, señala al grupo de conjugación al que pertenece el verbo, pero está cero pollito, ahí me he marcado. Cantamos, canta, hay unas marcas para las otras personas, menos para la tercera. En el inglés es totalmente al revés. La primera y la segunda no se marcan. Y la tercera es la que hace la diferencia. Pero es la tercera la que hace la sale. diferencia. Wow. Y ahí está pintada de Rosy. Wow. Veo que está quedando dormida con charla. Ay. No, yo más vale me voy por un cafecito, dijo, y se fue por el gas. Fue muy aburridorcito, me ha de dormir. ¿No? Bueno, eso ya lo constancia ahí en el acta. Entonces, cuando hay muchas maneras de ver lo que son funciones. Esto lo traigo a colación aquí para que se vea a qué hace relación Jacob. Lo que propone primero, de entrada, mirar lo que son los factores que intervienen en la comunicación. Hay actores y hay elementos ahí. Y cuando él habla de la función poética, entonces está hablando justamente de la producción del texto. Del mensaje. Cómo organiza el mensaje. Siempre fuera poético. Siempre va a ser poético. Pero él dice, es más grande que la poesía. Una cosa es la poesía. Eso para mí, pero ¿qué es? ¿Qué es la poesía? A ver, maestra, ¿qué es lo que tiene eso? ¿Tiene el café? Bueno, gracias. Que la poética no tiene que ver solo con el arte verbal, o sea, como nosotros la persona común se entiende la poesía. La poesía es como una forma... La poesía. Sí, la poesía. La poesía. Sí, pero él dice que la función poética del lenguaje no funciona solo en el lenguaje, no funciona que es superior con eso. O sea, correcto. es muy
mucho más que Que es eso. superior a la función lingüística. Es como un accesorio más de todo lo que funciona. Claro, pero a lo que se refiere con la función poética es a cómo se organiza, cómo se produce el mensaje. Y cuando se mete en el otro campo, que es ya la poesía, el lenguaje de la poesía, entonces, claro, se deriva de lo poético, que es la creación del texto, a lo que es la creación artística, estética. La estética. Pero ahí tampoco se puede ignorar lo otro. Ah, no. Está ahí como que sí, los dos son... ¿Esto es una afeitadora? ¿Qué hago por eso? Pues Le apuntas. ¿A dónde la pongo? ¿Allá? Acá. con este para adelante y con este para Con este para adelante, ¿y a dónde apunto? ¿Hacia allá o hacia acá? Desmontalo para saber lo que es. Bueno, esta es otra forma de ver las cosas, pero aquí cuando habla de función poética no está hablando solamente de poesía, sino de todo. Dentro de la poética incluye narrativa, expositiva, todo lo que tengas por hacer argumentativo. Es la producción del mensaje. Y la estética, que es la creatividad. Y ya cuando viene la poesía ya otra cosa. Lo estético, lo bello y lo creativo. Además, Además. pero es parte de esa gran función que llama poética. Bueno, pasamos a esto cuando hablamos de, aquí vamos a hablar un poquito de Holiday. Holiday que habla de función personal y la función interpersonal, que son dos funciones que están íntimamente relacionadas, interactúan. Simbiosis, una relación simbiótica es lo que hay allí, porque no puede haber una función personal si no hay una interpersonal y al contrario, es decir, ellas se apoyan entre sí. Al fin y al cabo, el idioma, el lenguaje como elemento biológico, como capacidad biológica, psicológica y social, así en un paquete como presentamos la definición, es lo que va a permitir que yo sea que soy, como soy, etc. Pero siempre en mi equipaje biológico, mi capacidad mental y mi relación con el mundo. Eso es lo que me va a hacer a mí lo que es y eso es lo que hace que la lengua sea como es. Y entonces, agregamos ahí, pues esa es la relación recíproca fuerte, dura, la atadura que hay entre ellas, y eso hace que yo o el grupo cumpla una de las funciones importantes del lenguaje, que es la función matética. La función matética, el griego, simplemente la cognitiva. Lo que pasa es que a mí me encanta utilizar palabras raras que suenan como vulgaridad. Bueno, la matética. Función poética. Yo tengo una pregunta. ¡Dispara! En una de Si los- puedo responder, respondo y no callo para siempre. en Allá. uno de los puntos dice que hablaba de la gramática y hablaba de la parataxis. Pero no encontré que Hay la hipotaxis y hay la Sí, parataxis y hay la sintaxis. Sintaxis. Taxis quiere decir Taxi. que están unidas, sintaxis que va acompañando el otro. Parataxis es simplemente la conjunción. Para es al lado de los paramilitares, los paramédicos, los parapsicólogos, los parásitos. Parataxis como suena. ¿No habían oído esas expresiones? No. Bueno. La taxis, no. Sola. Tenemos esto de taxis, esa raíz es más o menos unión. La sintaxis quiere decir que aparecen elementos unidos. Sin es con, lo contrario es con. Y luego en la sintaxis normalmente uno lo que encuentra es, por ejemplo, Pedro sembró coles. O sea que hay una estructura sintáctica porque estamos uniendo una serie de elementos tomados
de las relaciones paradigmáticas que sería Pedro, Juan, Luis, Carlos, el muchacho, el obrero, el labrador. Sustantivo. Sembró, son verbos. Sembró, cosechó, cultivó, vendió, compró, comió. Se vienen ta, 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 ta. Coles, nuevamente. Sembró coles, frijoles, habichuelas, sembró un hijo, tuvo un árbol, vivió una escopeta, bueno. Eso es sintaxis. Cuando vamos a agregar algo más al lado de eso, hacemos la conjunción. Entonces decimos, por ejemplo, María, que labró la tierra y Pedro sembró coles. ¿Cómo conectó? Las conjunciones. Es la Sí, me es la sintaxis, pero ahora puesta una oración al lado de la otra, una frase al lado de la otra, estás agregando. O la hipotaxis, que son ya las oraciones subordinadas. Entonces digo María, y le vamos a insertar aquí algo, ponemos una coma para decir algo. María, que es fuerte. Entonces aquí que tenemos, María está arriba, por eso aquí se llama hipotaxis, porque aquí está la hipotaxis. Esta era la subordinante y esta es la subordinada. De hipo es equivalente de sub. Hipotaxis. Eso es lo que iba a decir. Parataxis. Está muy complicado. Está terrible. Muchas gracias. Bueno, ¿quedó claro? Entonces, cuando hablamos de sintaxis, hablamos de cómo poner elementos juntos. Si hablamos de parataxis, entonces cómo ponemos bloques, frases, oraciones y la ponemos una al lado del otro agregando cosas o simplemente por adjunción. Ahí podemos decir, María labró la tierra, Pedro sembró coles. Quitamos la I. De todas maneras es parataxis. Bueno. ¿Algo más? Todavía no. Todavía no. Entonces nosotros tenemos esas funciones. La cognitiva, efectivamente a través de ese proceso de lenguaje estamos generando sentido. Al generar sentido, estamos estructurando, estamos conociendo, estamos acumulando información, estamos interpretando el mundo y eso es lo que se llama la función cognitiva o matética. A través de ese proceso yo voy conociendo, voy estructurando mi saber. Comunicativa, obviamente si estamos en lo interpersonal, pues, allí debe haber comunicación. Entonces la función es poder interactuar el uno con el otro, poder ponernos de acuerdo o pelear elegantemente, argumentar o amenazarnos, insultarnos, lo que sea. Es decir, pues, esa es la comunicativa. Pero la función comunicativa es mucho más compleja que simplemente decir negociar el uno con el sentido. otro, y eso es lo que estaba tratando de hacer al comienzo cuando les mostré una diapositiva que está en construcción. Bueno, ahora, con el conocimiento y la interacción, entonces surge algo que tiene que ver con la poesía de Jacobson. Pero no necesariamente es la poesía, es la función estética en el sentido de creación y recreación. La estética entendida como creatividad, como creación, como poética, no necesariamente como belleza. Lo que pasa es que nosotros hemos acostumbrado a hablar de estética únicamente de lo bello. Hay cosas horribles que son horriblemente bellas, Sí. ¿cierto? Bueno. Esas son las funciones básicas. Pero además aparece esta otra cosa que tiene que ver con esa formación del yo. Entonces tenemos el lenguaje como estructura biológica,
son todas mis pulsiones, todas mis pasiones, todo mi ser salvaje, primitivo, brusco, áspero, sometido a una relación social donde me domestican. Y entonces yo aprendo a manejarme, a comunicarme, aprendo a recrear. Y con todo eso están haciendo de mí lo que decíamos antes, el sujeto social. Pero, lo que hablaba también hace un momento, no solamente me estructura como sujeto social, también me puede desestructurar. Y es lo que pasa con el fanatismo, y es lo que pasa con una cantidad de cosas, y es lo que pasa cuando me faltó el litio y se me saltó el poco que era el San Isidro. Puede suceder no solamente porque me faltó el litio, sino porque me han indigestado, me he indigestado con una cantidad de cosas, de fanatismo, miedos, temores, que llevo a construir un monstruo dentro de mí. Yo les contaba también en la clase anterior cómo los loquitos dicen unas cosas que dentro de su discurso son lógicas. No es que el loco no tenga lógica, no, óiganme, me están oyendo. Lo que ocurre es que para la lógica nuestra, de los que nos consideramos sanos mentalmente, esa otra lógica no funciona. Pero recuerden lo que les dije, es que yo soy el ánima mayor y puedo pasar a través de los carros y los carros a través de mí sin que me hagan daño. ¿No es lógico eso? Perfectamente lógico. ¿Qué es un ánima? Ser intangible. De manera que yo puedo pasar a través de ellos. ¿Y de dónde diablos saco lo del ánima mayor? Ánima, eso es un sentido religioso. ¿De dónde saco una cantidad de cosas? Y es que todavía no he nacido. ¿Cómo será cuando nazca? Claro, si ese espíritu no ha nacido, todavía no está aquí. Es decir, uno mira la lógica interna del discurso de ese fulano, pero como sujeto social lo ponemos y lo metemos a San Isidro, a ver si logran enderezarlo y hacerlo nacer como ser sujeto social. Todo eso hace un lenguaje común, marcado desde lo biológico, que puede ser que hay un desequilibrio de la química de la neurona, del cerebro, pero además de eso necesita un impacto de la manera de concebir el mundo mundial. Yo recuerdo a una amiga mía muy querida de alguna universidad por aquí del vecindario. Cuando la conocí era estudiante mía, posteriormente un día la noté como rara y luego hablaba de una cantidad de cosas y llevaba como un librito de novenas y vainas de esas. Un día me encontré con ella y su esposo y ya estaba más normalita y le digo yo, hola, ¿y ya te pasó la rasca mística? El marido se metió en la risa, era un hombre muy maduro intelectualmente y todo. Digo, esa está muy buena, rasca mística, ni más ni menos. Porque era un discurso pues que está fuera de lugar. En el momento en que se habla de eso está fuera de lugar, entonces uno dice, aquí hay algo raro. Habla esto, no sé qué, y saca los libritos y los libros de oraciones y le está hablando con uno y el saque para decirle, es que, bueno, claro que yo conozco muchos a tomar acá todos los sábados timbrando en la puerta de la casa, pero no voy a hablar de ellos, no quiero hablar de ellos. Bueno, la desestructuración del sujeto social se puede dar también porque el lenguaje va generando unos sinsentidos para mí. Y cualquiera puede en un momento dado desestructurarse, ¿cierto? Claro. Con una rabia, Claro. Sí. Se le va la Las lengua y emociones. venga, ahí la Las tiene. altas emociones. Ahí la tiene. O la rascas. O rasca O la rasca. académica. Claro. Claro. Ya está diciendo que estoy demasiado académico. Estoy hablando muchacha. Bueno, esas son en esencia las funciones fundamentales del lenguaje. Creo que hasta allá hemos llegado o algo así. Sí. Recordar estas pendejadas.
Si no la recordaron, la próxima vez vuelvo y les cuento. No, pero esta reclamación ya lo Llevo 12 siento años. escucharla. O Tito Nelson, o los egos en exceso. Hay gente que tiene dos almohadas, una para él y otra para el ego. Esa puede ser una desestructuración del sujeto social también. Exactamente, nos vemos ciertas anormalidades, Sí, sí, sí. ciertas cosas, ¿no? Y lo hablan y lo citan. Bueno, O sea que uno se puede desestructurar momentáneamente también. de un momento a otro, normalmente es un proceso, lo que pasa es que uno se va dando cuenta de que ha habido un No deterioro. puede ser así. Porque como uno no es consciente de todo, absolutamente todo, sería la locura si uno fuera consciente absolutamente de todo. Hay cosas que están ocultas, por ahí, ¿cómo lo llaman ustedes los psicólogos? Subconsciente, No, inconsciente. inconsciente, ya el subconsciente no existe. Yo no sé la traducción al inglés, siempre dije subconsciente, pero realmente la palabra original es inconsciente porque no es consciente, no es porque esté por debajo del consciente, sino porque no es consciente. Entonces los psicoanalistas puros dicen que no es subconsciente, sino inconsciente. Inconsciente. Pero digamos que el común de la gente dice subconsciente o inconsciente como si fueran sinónimos, pero los psicoanalistas definen que no está por debajo del consciente, sino que no está consciente. Entonces no es sub, sino in. Lo que pasa es que hay situaciones, creo yo, en las que uno ha desarrollado cierta conciencia de ciertas cosas y en algún momento se le chispotean, como diría el Chavo del Ocho, se me chispoteó y luego sabe que no debió haberlo hecho. Entonces, es decir, sí era consciente de que lo que estaba haciendo podía, pero en el momento le jugó una... Pero bueno, eso no vamos a pelear por los que saben de eso, los que saben de eso. Las funciones en acción. Esto es bien importante para todos los procesos pedagógicos. Aquí prácticamente estoy entrando a pisarle los callos a Vygotsky, a Brunner, no hay que tantos otros que hay por ahí que saben de las cosas. Y yo las reinterpreto, yo me las invento a partir de ellos, yo no sé qué es lo que ellos dicen exactamente, pero yo digo que yo las acomodo a mi discurso, yo los desestructuro. ¿Qué son las prácticas? Pues es toda participación en la acción de alguna manera, es acción de alguna manera. ¿Cuántas prácticas son fundamentales en el manejo del lenguaje para llegar a constituir ese sujeto social del que estamos hablando? Por lo menos un bigote torcido como empezar con ajá, acá la práctica empírica. Hemos dicho que el cerebro me ayuda a recoger información. Entonces, aunque no lo quiera, estoy metido en un mundo físico y estoy captando señales de información, estoy practicando, estoy interactuando con esa realidad física, esa es la práctica. Estoy en contacto con la comida, con la dormida, con la mamá, con la nana, con el abuelo, la abuela, con el juguete, con todo. Esa es la práctica empírica. Todo el tiempo está en esa interacción. Y por el otro lado está la sociedad, la cultura, todas las prácticas que están ahí, lo que hace la gente, lo que dice, lo que piensa, cómo me tratan, cómo me maltratan. Bueno, esas dos prácticas son simultáneas, no se duerma maestra, son simultáneas y están operando sobre el cerebro del niño, sobre el niño. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ellas interactúan, no es que la una va por un lado y la otra va por el otro, sino que para efectos de analizar qué ocurre, estamos mirando esas prácticas. Entonces, dada esa conjunción, las prácticas empíricas y las prácticas culturales, cuando uno empieza a oír el idioma, mirar que eso están diciendo en ciertos contextos, y como el cerebro empieza a analizar, a relacionar, a establecer, a ver cómo significan esta cosa, el tete del niño, el niño se cayó, la sopa del niño, mamá, bueno, todas las cositas en el contexto físico y en la práctica cultural son captadas por el cerebro y entonces el cerebro no tiene más remedio
lanzar flechas, operar también y hacer su práctica teórica mental. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir todos, no, que solamente los científicos tienen prácticas teóricas. No. ¿Qué es una teoría? Es simplemente una representación textual de algo que existe en la realidad. Yo la interpreto y la convierto en texto lingüístico, icónico, simbólico, de alguna manera. Oswald decía eso, ¿no? Bueno, representación, en modo de representación. Esa representación de lo que yo entiendo, lo que yo capto de las señales físicas, de lo que dice la cultura, mi cerebro lo va convirtiendo en teoría, él teoriza, es decir, hace representaciones. Mientras más coherentes sean las prácticas, pues mucho más coherente va a ser la práctica teórica, porque hay un input, para decirlo en buen chaparralú, un input organizado que me va a permitir un output, es decir, una teoría también bastante organizada. Los niños hacen teorías de cómo se debe hablar. De todo. Normalmente dicen es que fui, no, entonces dicen, en vez de decir me puse, dicen poní, pero porque digamos las demás palabras se hacen como así, entonces poní tendría Significan y están haciendo la creatividad, Sí. y están haciendo representaciones teóricas Y de las que él no es consciente, pero es su cerebro el que está haciendo Sí. de todas trampas. Sí. poní los zapatos. Todo, absolutamente todo como ve el mundo es su teoría. Y los estudiantes también. Sí, claro. Los estudiantes. Desde cigoto Ajá, claro. está haciendo, Nuestra mamita. está construyendo teoría. Anoche los extranjeros. ¿Ya se durmió? No. No. Yo tengo llover. de todo el mundo. Llover los extranjeros, anoche llovió, me decían. Anoche llovió, llovió. Pero ¿por Es qué que no? llueve, es que hoy llueve. Entonces iban cayendo. Pero nevó, nieva, o sea, Ajá, yo claro. No tiene sentido. pues, digamos, siguiendo el patrón de algunos verbos, Claro. me poní. La patrona. Bueno, sí, pero mira, lo que quiero que quede claro es, no es solamente el científico ni el gran Claro, maestro, es que esas son teorías elaboradas, deliberadas, Explicativas y validadas. producidas, etcétera, con una cantidad de Claro, requerimientos. científico. Pero es que el niño está construyendo una teoría del mundo. Él mide la capacidad, la autoridad de los padres e impone la suya. Está construyendo una visión teórica, el que manda aquí soy yo. Eso es una visión teórica del mundo. ¿Está bueno, misterio o no? Sí. El mundo para mí es esto. Yo soy el ombligo del universo y así nacimos todos. Dicen los psicólogos que no nos diferenciamos del continuo hasta que empezamos No diferenciamos de qué. del continuo. Ah, ok. Todo lo que hay alrededor nuestro es una sola masa, No solo. pero empieza el cerebro a funcionar y empieza a tomar distancia y a distinguir, y ya de pronto empieza a construir su teoría del mundo, es decir, cómo ve el niño el mundo. Hago berrinche y me dan lo que quiero, o hago berrinche y me dan cuenta. Si yo lo viene, Yo lo viene, ¿no? No digo lo que dicen los españoles, hago berrinche y me dan cuenta. Aquí no puedo decirlo porque estoy ¡ay, cámara! Bueno. Pero bueno, eso es. Yo le causo unos ¿Qué? problemas al Yo policía. no me voy a meter en problemas. Vamos, que es que estos ciudadanos colombianos son como complicados. Bueno, todo mundo hace teoría. Es decir, se representa el mundo de alguna manera, esa es su teoría. No es solamente la gran teoría de la relatividad o de las cuerdas o de la física cuántica, las bobadas de que hablan, hasta sencillas de que hablan algunos locos. No es eso. Todos, absolutamente todos, para poder orientarnos en el mundo, tenemos que construir una visión, decimos, y esa es la práctica teórica.
¿Está claro, maestra? Entonces no es simplemente que si los estudiantes también, claro que hay teoría, y ellos aprenden. A este le podemos hacer trampa. A este le para bola a lo que haga. Ni siquiera califica, él va construyendo una visión. ¿Cómo la construye? Con lo que él experimenta, más la imagen que le venden los otros. Vean, métase con fulano, que con eso es fácil. No es 5 por nada, no es nominal y le pone 5. No te vas a meter con él que se jode. Exige. Eso es construcción teórica. Es una representación del mundo en el que se mueven y así se orienta, porque para eso es la teoría, para entender el medio y moverse. Bueno, para que ahí está, con esas prácticas entonces tenga más flechas y aparece la visión del mundo. Sencillo. Más fácil para dónde. Hasta yo soy capaz de hablar de apoyo. Bueno, entonces la visión del mundo es muy compleja. ¿Por qué? Porque primero yo la voy construyendo con mi práctica empírica, lo que está inmediato allí, y mi familia. Porque construye allí. Pero luego empiezo a salir al vecindario y ya hay otras experiencias. Y luego voy saliendo al barrio, monto en bicicleta y todo eso. Y ya empiezo a ver que las amiguitas del vecindario me gallinacean y no hay que era lo que quieren la negra detrás de uno. Bueno, voy a la escuela y me dicen que 2 más 2 es 4. Y voy creciendo y luego me enredan más en mundo. ¿Qué cálculo de cuántas variables y que la física, que la química? Entonces, uno va acumulando conocimiento empírico, conocimiento cotidiano de la vida cotidiana, todos las creencias, todas las pendejadas que tiene la cultura ideológicas previas a lo que es el desarrollo científico. No quiere decir que eso no tenga validez, no, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, así es como vamos construyendo el mundo. Y luego oigo que el señor Santos me va a arreglar el problema de la vida, o que el señor Uribe va a cambiar, nos dio toda la seguridad de todo. Va construyendo entonces una visión cotidiana, científica, académica, ideológica, política, religiosa. La visión que uno va construyendo, un sancocho tremendo, que si uno se deja así como sancocho, no sabe por dónde echarle mano a la presa. Pues ahí está, esa es la famosa visión del mundo. Y la visión del mundo de cada uno de nosotros traslapa en parte con la del otro, pero no es idéntica. Ni siquiera en los gobiernos totalitarios logran que la gente piense toda de la misma manera. Porque medio milímetro de experiencia diferente y ya mi cerebro dice, esto tan bueno no dan tan barato. Pues. Ya las mismas familias, los mismos hermanos, diferentes. Entonces, esa es la cuestión. Y si encima de eso me dejan aprender inglés, ahí sí que es Even worse. interesante. Por ahí había un informe que han mandado a Carlos Penagos sobre cómo influía el aprendizaje en un segundo idioma en el cerebro. Están haciendo investigaciones, el cerebro hasta se le va hinchando a uno con aprender un segundo idioma, no con informe, datos, información en la misma lengua de todas las ciencias que hay, no con el aprendizaje de otro idioma. No sé qué verdad sea, pero interesante. Hay varios investigadores. Sí. A ver si ese crecimiento es normal o de pronto es maligno. De formación. Es maligno. Bueno, eso está claro, ¿cierto? Pues, Eso que usted lo explicó y nosotros creemos que lo entendimos. Exacto. Nuestra percepción es que lo entendimos. Estamos es una construcción teórica que hace un desocupado, un vago, al que le pagan para que siente a pensar pendejadas. Y cada uno cree que la entendió. Espere, la próxima vez que nos pregunte, ¿qué fue lo que hicimos la clase pasada? Que cuando volvamos a encontrarnos, bueno, en las 2 clases,
Esto es importante porque quiere decir que, por ejemplo, el aprendizaje del idioma nativo, no hay mayor problema de esto, es, como decimos en Champagarra, Natural. straightforward. Toda la experiencia que estoy viviendo es uno. Pero cuando va a aprender una segunda lengua, ¿qué pasó? La práctica empírica ya no es la misma. No. Ni la cultural, no. Menos. Entonces, ¿qué teoría va a construir uno a partir de esa? Ahí vienen las grandes dificultades para aprender una lengua Tiene que obedecer extranjera. esa- Tiene que recrear su persona. Sí, sí. Ah, está al revés. De la visión Ah, teórica sí. que tiene del mundo, tendría que volver a dar la vuelta, a pasar por esas prácticas, Claro. y resulta que pues ya va, como es visión, y pongámosla con C para decir, ya va viciado. ¿No? Va viciado. Me gusta hablar así porque Alexis y yo nos entendemos, vamos, por supuesto, sí, como que no. Bueno, entonces, ahí hay el problema de que uno tiene una visión del mundo con una práctica teórica representada en signos lingüísticos de una lengua que está profundamente marcada en esas neuronas. Tremendamente marcada. Entonces, superar eso no es tan sencillo. Porque ahí vienen otros factores importantes, ideológicos. Ya un muchacho de 12, 13 años, como digo yo nunca quería ir a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Para qué? Gringo. Estaría medio de acuerdo con Chávez en algún momento. Me ¿no? imagino. Claro que sí. Todo nos pasó lo mismo en el mundo. A todo. Pero bueno, uno se va curando. Sus los percepciones se van arampiones, cambiando, va afortunadamente. curando los arampiones y sigue pensando que hay que ponerle más equilibrio a las cosas, pero no pensar de una manera tan agresiva, tan violenta o llena de rencor, no. Ya uno pasa a ser la oligarquía. Pues, ¿no? Sí, ya, no es cual. Entonces, aprender ese idioma implica empezar a transferir, esos son los procesos naturales, transferir de la lengua 1 a la lengua 2, traducir. Es un proceso natural, dentro de la misma lengua ocurre. Yo recuerdo a una de mis hijas, cuando estaba pequeñita, cuando yo iba a misa, porque yo era un izquierdoso, pero en misa había, digo, Un ateo de... tenía como, ¿cuántos años tenía el niño? Unos No, 3 digo, añitos. un ateo de misa. Y había un cura que era hasta un predicador y el hombre. Le dijo, y es que el hombre es por naturaleza gregario. Ahí mismo la niña me pega una lunazo y cae y me tumba los pantalones. Papi, ¿qué es Gregorio? Gregario quiere decir que tiene que vivir en grupo. Traducción. Si no entiende la palabra, tengo que ir al diccionario que me la traduzca dentro de la misma lengua. No es que sea un proceso natural. Lo que yo no sé, lo tengo que relacionar con lo que sí sé. Si puedo hacerlo de una manera suave, perfecto. O si no, me toca buscar expertos para que me vuelvan el mundo al revés. En el aprendizaje de la segunda lengua es ineludible, ineludible que el muchacho piense que el idioma que está aprendiendo tiene una correspondencia en el idioma nativo. Por más dibujitos, por más peliculitas, por más cosas que uno le muestre, él siempre va a decir, yo le muestro a él, ball, look at the ball, this is a ball. Pelota, profe. Algunos hasta le van a preguntar, no dicen, pelota. No, pelota usted. Bueno, entonces ayuda porque hay una pequeña representación icónica del valor. Pero yo no puedo llevarles, por ejemplo, ya la realidad. Bueno, de ese escenario del fan y entro yo, no puedo. Puedo llevarle dibujitos para cada palabra, pero eso me va a tomar eternidad. Entonces, lo que va buscando uno es que ellos pasen de esa visión del mundo asociada con la lengua 1, vaya adquiriendo la representación en la lengua 2 y vaya dejando atrás la necesidad
de traducir. Ya sabe qué significa, olvídese de que para decir I'm hungry, lo que quiere decir es tengo hambre, porque ahí vuelve y le embarra. Cuando vuelve atrás en la traducción, vamos, que no es hora de ir. Es que tenemos clase, yo también tengo Yo clase. también. Ah, ¿tú tienes clase? Bueno, Sí, yo tengo clase. Venga. Jaime. Hoy caminando por uno de los corredores escuché una niña que dijo, me piso de una. El piso de una. Y ¿Eso qué significa? pensé, Duro como la yuca. ¿cómo haría